Siempre hemos vivido en el número 423 de la calle Estocolmo, por lo que nunca hubo un momento en que no escuchara a esa criatura. Había estado viviendo al otro lado de mi habitación y lo único que nos separaba era solo la pared. Cuando era un niño muy pequeño, pensé que era mi amigo. Golpearía y él me devolvería el sonido. Me reía y él me murmuraba palabras que no podía entender. Pensé que él estaba allí para protegerme de mis pesadillas. Pero a medida que fui creciendo, comencé a tener miedo de él. Mis padres insistieron en que no había una habitación al otro lado de mi pared. Con el tiempo, me di cuenta de que no era mi amigo en absoluto. Fue entonces cuando los arañazos, los gemidos y los golpes bruscos comenzaron a asustarme. Cuando tenía 8 años, finalmente me cansé y les conté a mis padres sobre la criatura que estaba al otro lado de mi pared. Estaba aterrorizado de que él viniera a mi habitación una noche y me matara. Mi madre solo utilizó una excusa y me dijo que eran ratones. Ella nunca me escuchó, de todos modos. Mi padre estuvo de acuerdo con ella en que eran animales, pero me abrazó y me dijo que me protegería y que no tenía que tener miedo. De ahí en adelante, cada vez que oía los ruidos, gritaba y mi padre corría a mi habitación un minuto después para ver qué ocurría. Apuntaría a la pared con mi dedo y me encogería. Mi padre sonreía, golpeaba la pared con el puño y decía, «Cállate ahí abajo o si no». Y el ruido se detendría, le daría a mi padre una sonrisa llorosa y me abrazaría. Siempre fue mi protector. Lo extraño mucho ahora. Cuando maduré me convertí en un adolescente, comencé a invitar a mis amigos a dormir en mi casa. Al principio no creyeron mis historias, pero después de una noche en mi habitación, se convencieron. Nos llamamos a nosotros mismos los cazafantasmas de la calle de Estocolmo y pasamos horas tratando de exorcizar a la entidad, un demonio, bueno eso pensábamos que era, a través de sesiones incómodas y jugar con tablas de ouija. Decidimos que el rasguño debe ser la criatura que escribe palabras satánicas y dibujos en el otro lado de mi pared. En una fiesta de pijamas, con más coraje y cafeína, esperé hasta que comenzó el familiar rasguño y golpeé la pared, al igual que mi papá. Cállate abajo en el otro lado o ya estás muerto. La vida está tratando de dormir. Lo dije en un tono burlón. Nos reímos y mis amigos se quedaron impresionados, por un momento. Me arrepentí de haberlo hecho. De repente hubo una respuesta enfurecida golpeando mi pared, más fuerte de lo que nunca había escuchado, y una especie de un grito enojado. Todos gritamos y nos escondimos en el armario, gritando por mi papá. Cuando vino corriendo, mis amigos le rogaron que se los llevara a sus casas. Me quedé solo mientras se fueron. Podía sentirlo, casi verlo caminando impaciente detrás de la pared, adelante y atrás, 5 pulgadas de madera y papel tapiz entre él y yo. Estaba tan asustado que me quedé escondido en el armario. Entonces el rascado comenzó de nuevo. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que estaba haciendo. Estaba tratando de abrir un camino a través de la pared. Gimoteé ante el pensamiento y luego rasqué y los golpes se reanudaron en las paredes. No volvió a detenerse hasta que los faros del auto de mi papá iluminaron mi habitación. Lloré hasta que mi padre, siempre el héroe, entró corriendo a mi habitación y golpeó la pared. «Todavía está en las paredes, papá». Me lamenté. Él asintió, me dio una mirada compasiva y golpeó su puño en la pared del demonio. «Cállate ahí dentro o si no». Luego me abrazó, me dejó gritar mis miedos y me dijo que estaba bien si dormía en el sofá esa noche. A veces pensaba que él creía que todo estaba en mi cabeza. Pero no fue así. Los murmullos, los golpes y los arañazos, lo había estado escuchando toda mi vida. Era real. Pero él no creía y me hacía sentir loco. Supongo que nunca entendía a mi papá. Una noche, cuando tenía 16 años, me despertó un grito de otro mundo que abría los oídos de una manera dolorosa.
Era tan fuerte, tan alto y tan penetrante que también grité de terror. El grito terminó abruptamente entonces y después de un momento, mi papá entró corriendo. ¿Lo escuchaste? Grité mientras mi cuerpo se juntaba con sollozos. ¿Cómo no pudiste oírlo? Tenías que haberlo oído. Dije casi llorando. Oh, cariño. Mi papá se sentó en el extremo de mi cama, con el pelo despeinado y una mirada lejana en sus ojos inyectados de sangre en la mitad de la noche. Por supuesto que lo escuché, pero era solo un búho, estoy seguro de ello. Hemos estado viendo algunos en el vecindario. No, papá, escucha las paredes. Por favor, papá. Suspiró, pero asintió y nos sentamos y escuchamos un rato. Necesitaba que mi papá supiera la verdad y finalmente me creyera. Todos estábamos en peligro. Pero no más sonidos vinieron de la pared esa noche. No lo volví a escuchar más sonidos después de eso, no por mucho tiempo. La pared de repente se sintió vacía por primera vez en mi vida. Tal vez estaba inactivo o tal vez había sido llamado al infierno. Pero de cualquier manera, sabía que volvería. Curiosamente, cuando la criatura regresó, realmente no me di cuenta al principio. Después de 16 años, era simplemente ruido vacío para mí. Era como una banda sonora de fondo tan familiar para mí. Me tomó tanto tiempo procesar que estaba de vuelta que no puedo identificarlo cuando realmente comenzó. Creo que eso es lo que selló nuestros destinos, al final. Los ruidos eran tan inherentes hacia mí que no pude entender cuán inusuales eran realmente. Cuando finalmente me di cuenta de lo que estaba escuchando, me avergüenza decir que casi me siento aliviado. Siempre era en el mismo ciclo. Primero, los gruñidos, luego los golpes ligeros, perezosos, y luego, finalmente, los rasguños, siempre los rasguños. Le conté a mi padre sobre el rasguño y sobre cómo pensé que la criatura estaba intentando atravesar la pared y entrar en mi habitación. Mi papá se rió y me dijo que había 3 pulgadas de metal sólido en el otro lado de mi pared y que nada. No ratones, mapaches, gatos salvajes o incluso fantasmas podrían venir a través de mi pared. Y él debería saber, él mismo había construido la casa. Y además, me aseguró, siempre estaría allí para protegerme. Pero al final, no lo era. Como me iba a mudar en un año, decidí que no tenía más remedio que simplemente aguantarlo. Después de 16 años con él, ¿qué serían solo 12 meses más? Crecí despreocupada, perezosa y complaciente. Ignoré los ruidos, incluso comencé a responder de nuevo. Utilicé la lógica para apaciguar mi miedo. Fuera lo que fuera, no podía atravesar la pared. Si pudiera, lo habría hecho hace años. La noche en que se abrió la puerta es el recuerdo más vívido que tengo. Estaba en la casa de una amiga cuando mi madre me llamó y me dijo que volviera a casa de inmediato. Esto, en sí mismo, fue extraño, ya que mi madre nunca me llamó. Manejé las 5 millas de regreso a mi vecindario, pero me costó mucho entrar. Comencé a sentir pánico cuando salí desesperadamente a través de todas las camionetas que se encontraban en medio, autos de la policía y camionetas SWAT. Tuve que estacionar y caminar las últimas 3 cuadras hasta mi casa, las lágrimas rodaban por mis mejillas cuando me di cuenta de que mi calle estaba en el epicentro de todo. Porque lo sabía. Tan pronto como vi mi casa, me di cuenta de que mi padre debía estar muerto. Finalmente esa cosa había salido y había matado a mi papá. Entonces salí corriendo, ignorando todas las voces que me gritaban que me detuviera. Me metí entre los vehículos, empujando a docenas de personas, corrí a través de la cinta de la escena del crimen y directamente a mi casa, y ahí estaba. Al otro lado de la sala de estar, junto a mi dormitorio, el armario del vestíbulo estaba con la puerta abierta. Habían sacado todas las chaquetas y suéteres y, en la pared posterior, lo vi. Otra puerta. Por alguna razón, nadie me detuvo.
Me tropecé en el armario, a través de la puerta oculta, y en la habitación que siempre supe que estaba allí, esa habitación que compartía mi pared y nadie creía que existía, estaba allí frente a mis ojos. Pero no fue lo que pensé que sería. Los medios de comunicación llamaron a mi padre el desollador de la calle Estocolmo. Y por lo que vi en esa habitación, era un nombre muy apropiado para él. Había cuchillos, todo tipo de cosas. Y había dispositivos de metal apilados a lo largo de una pared, al menos 100 de ellos. La mayoría no los reconocí, pero algunos los había visto en los libros de historia. Había 4 juegos de esposas, un muro de cadenas y rollos de cinta adhesiva. En el centro de la habitación había una mesa plana que estaba, muy claramente, empapada de sangre. Un taburete alto estaba sentado a la cabecera de la mesa. Pero lo peor de todo fue la pared, mi pared. Cada centímetro de él estaba cubierto de tallas. Pero las tallas no eran satánicas o malvadas como había pensado. Las tallas eran palabras. Jacob, te amo. Diana Odd. A mi padre le perdono. Brian Odlin. Tara, lo siento mucho. Michael Mcnulty. Dile a mis hijas que eran mi mundo. Angela Waterstone. De acuerdo con el archivo de evidencia, hubo más de 60 de estos mensajes. Y me hicieron leer cada uno de ellos. Me persiguen cada noche. Había pasado 10 años atormentándolos con los puños que daba en la pared y ahora ellos me atormentarían para siempre. Ahora vivo en un hospital y todavía puedo escuchar los rasguños. Cada vez que cierro los ojos, los oigo. Realmente no he dormido en un año. Mi médico dice que si no duermo pronto, moriré. Pasé mis días viendo las noticias sobre el juicio de mi padre, y pasé las noches mirando las paredes. Las drogas no funcionan, pero siguen dándomelas de todos modos. Y aunque lo intento todas las noches, nunca puedo dormir. Siempre escucho el rascado. Y siempre lo haré. Paré.